Hola, buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que estáis conectados, a los que ya me conocéis, a los que no, pues me presento, a los nuevos que os podáis incorporar o que os vayáis a incorporar. Me voy a presentar. Mi nombre es Marco Antonio Cordero. Soy pedagogo, soy licenciado en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Hace muchísimos años ya, hace 18 años que me licencié. Y a partir de ese momento pues me incorporé al mundo de las terapias, al principio terapias manuales. Me formé en terapia manual, en osteopatía, creé el concepto Sana Salud, montamos el centro. Lo tengo diversificado en varias actividades. Y una de ellas, pues después de mi propio proceso personal, me di cuenta de que teníamos que incorporar a nuestras sesiones pues el trabajo emocional, ¿no? La gestión de las emociones, la liberación emocional, todo a través de una experiencia que tuve con mi gran amigo, maestro y compañero Miguel Ángel Pérez Ibarra. Es el creador de la técnica Hemoconciencia, técnica de liberación emocional de origen 100% andaluz. Eso me encanta decirlo, porque parece ser que lo extranjero, ¿no? Lo que viene de fuera es siempre lo mejor, ¿no? Oh, una novedad. Oh, he ido a fulano, me ha dicho que es que este viene de no sé dónde. Vamos a centrarnos también un poquito en lo que tenemos aquí en nuestra autonomía, ¿no? En nuestro país, en Sevilla, en Coria, en Andalucía. Vamos a sentirnos que ahora más que nunca, en el momento en el que estamos, pues una vez que empecemos a movernos después de este retiro espiritual obligado, llamémosle obligado, ¿vale? Obligado y solidario. Yo desde mi parte más solidaria pues estoy haciendo estos directos, ¿no? Como decía, soy licenciado en Pedagogía, soy osteópata también, me dedico al tema de las terapias y bueno, pues
a través de mi propio desarrollo personal, a través de mi propia experiencia, pues hemos ido integrando informaciones, hemos ido integrando técnicas y, bueno, pues en los últimos tiempos pues lo he definido como pedagogía para el bienestar, con la idea de poder, pues, ahora mismo en consulta no podemos hacerlo de manera presencial, sí las estamos haciendo online, estamos trabajando online con muchísimo éxito. La verdad que el feedback que nos están dando las personas a las que estamos tratando, pues es muy interesante, están obteniendo resultados óptimos y la verdad que bueno, que parece ser que la versión online también funciona de maravilla. Estamos haciendo estos directos, me gusta, para aportaros pues información, herramientas. Este es el quinto directo ya que hacemos. Os doy las gracias a todos de nuevo por incorporaros, ¿no? Por escucharme, por atenderme, por estar aquí pasando este ratito. Estos días atrás hemos estado hablando de muchas cositas, hemos estado hablando de nuestros miedos, del origen de nuestra ira, ¿no? Del vacío emocional. Hemos estado hablando de muchas cosas. Y el otro día, hablando con una amiga, me comentaba, oye, y en estos tiempos que corren, que estamos confinados en casa, que cualquier tensión, que cualquier roce genera una reacción, ¿no? Nos volvemos, al estar confinados, pasamos más tiempo con nuestras personas más cercanas y eso provoca fricciones, ¿no? Provoca reacciones. Y bueno, pues hay algunas que al final desembocan en un conflicto, desembocan en una discusión o desembocan en un proceso que nos puede llevar desde minutos a horas, a días, de una constante fuente de malestar, ¿no? Porque estamos confinados, estamos viviendo juntos, tenemos que vernos las caras, no tenemos ahora mismo obligatoriamente tenemos que estar todos ahí y bueno, pues esta amiga me comentaba, oye, y si comentas un poco sobre el tema de la asertividad, oye, pues mira, pues me parece un tema interesante, además tengo información y bueno, vamos a dar algunas pinceladas. No tenemos la capacidad en cuestión de una hora aproximadamente, pues de aportar toda la información, todos los procesos, todas las técnicas que tenemos para trabajar esa parte de la asertividad, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con el trabajo que me he preparado esta tarde. A mí me resulta bastante interesante. Dentro de mis posibilidades intento de llevarlo lo más posible a la práctica. Y vamos a ello. No me dilato más, no me extiendo más en este tipo de variantes. Dicen que la asertividad, ¿vale?, se define como la habilidad de expresar nuestros deseos, voy a bajar un poquito la música, de nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta y adecuado, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Es decir, negociar con ellos el cumplimiento de alguna pauta, de alguna directriz, ¿sí? Eso es la definición de asertividad. La habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Hay personas, o he escuchado por ahí en algún momento, que la asertividad está definida o la definen como algo así, como saber decir, saber hacer, saber comportarse, saber actuar y saber relacionarse de la manera adecuada en cada momento, que también nos puede servir como definición de asertividad. Todo eso, ¿vale? Está la asertividad y luego está, la asertividad está dentro de uno de los vértices, dentro de un triángulo, en los que los otros vértices son la pasividad y la agresividad. ¿Ok? En el vértice de la pasividad, ¿qué ocurre? Que evitamos decir o pedir
lo que queremos o lo que nos gusta. ¿Quién se siente identificado con eso? ¿A quién no le ha ocurrido en algún momento? Y en el otro vértice colocamos a la agresividad, o está la agresividad, y lo hacemos de forma tan violenta, ¿vale?, que nos descalificamos a nosotros mismos. Ahora vamos a explicar eso de qué es la asertividad, cómo funcionamos con la asertividad, qué es lo que hacemos en la asertividad. Trabajaremos también, vamos a definir esas directrices o cómo se comporta la persona que funciona desde la pasividad y la persona que funciona desde la agresividad. ¿Para qué? Para que seamos capaces de reconocer en nosotros mismos cómo estamos funcionando, con quién funcionamos así y en qué momento o cómo nos estamos sintiendo cuando funcionamos de esa manera. ¿Sí? ¿Ok? Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, como siempre os digo, el chat, que lo veo aquí a mi derecha, lo visualizo, ¿vale? Entonces puedo ir viendo lo que me vais poniendo. Entonces vamos a empezar con los diferentes tipos de respuesta, ¿no? Según el tipo de conducta. Nos vamos a meter primero, vamos a hablar de la conducta asertiva, ¿vale? En la conducta asertiva, ¿vale?, nos expresamos de manera directa, ¿vale? Expresamos de manera directa nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias necesidades, respetando siempre los derechos de los demás. Es decir, que cuando nos comportamos de manera o cuando actuamos de manera asertiva, estamos respetando el espacio del otro. O sea, la libertad del otro o mi libertad termina donde empieza la del otro. Cuando no somos o cuando no actuamos de manera en la que invadimos el territorio o el territorio físico, en este caso territorio emocional de la otra persona. ¿Sí? Luego, ¿qué ocurre? Que la asertividad, ¿vale? En la asertividad tenemos una serie de problemas, que son, o nos puede generar una serie de problemas que son, por ejemplo, el no saber cómo debemos comportarnos en determinados momentos, ¿vale? Y no atrevernos, ¿vale? El no tener o el no trabajar desde la asertividad, perdón, nos puede comprometer a no saber cómo nos comportamos en determinados momentos, ¿vale? Y a no atrevernos a expresar lo que realmente sentimos o lo que realmente deseamos. Eso nos genera un miedo, ¿vale? Y nos lleva a emplear distintos tipos de respuestas, que son la respuesta pasiva o la respuesta agresiva, ¿vale? Si el miedo, ya hemos hablado en otros momentos, hemos hablado del miedo que se genera en ese vacío, cuando no nos amamos a nosotros mismos, cuando no sabemos cómo comportarnos o cuando no nos atrevemos a expresar esos sentimientos o esos deseos nuestros, no nos estamos amando, no nos estamos atendiendo en nuestro ser más profundo. Nos produce un vacío, en el vacío se genera el miedo. Y el miedo está presente en la expresión de nuestros deseos. ¿Sí? Entonces, siempre es interesante conocer cómo funcionamos, conocer cómo actuamos, tener más conciencia de cómo nos sentimos en cada momento, ¿vale? Y aprender, pues, las técnicas adecuadas, las directrices correctas o algún tipo de técnica o estrategia o táctica. ¿Para qué? Para resolver esa carencia de asertividad, ¿vale? Un momentito, un poquito de agua. Vamos a hacer una distinción entre la asertividad positiva y la asertividad negativa, ¿sí? Podemos ser asertivos de dos maneras diferentes, de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, la aserción positiva, ¿vale? Podemos utilizar o podemos generar o podemos actuar, podemos tener conductas del tipo, por ejemplo, dar y recibir halagos. Por ejemplo, te queda muy bien esa camiseta. Por ejemplo, también dar y recibir halagos dentro de la asertividad positiva. Otra sería, me gusta cómo has decorado esa habitación. Ahí sería dar
y recibir halagos y estaría dentro de la asertividad o de la aserción positiva. Luego, otra de las conductas dentro de la asertividad positiva sería ser capaz de reforzar o de ser reforzante con los demás, ¿vale? Como por ejemplo, felicitar a una persona cuando percibimos o cuando experimentamos o cuando nos damos cuenta que ha hecho algo bien, ¿sí? ¿Cuántas veces felicitamos de manera asertiva, positiva a las personas cuando hacen algo bien? Oye, pues te felicito por lo bien que lo has hecho. ¿Lo hacemos muchas veces? ¿O damos siempre por hecho que las personas tienen que hacer las cosas bien? Y si no las hacen, ya entran ahí, que ahora lo hablaremos, nuestras expectativas o lo que hemos pensado que es lo correcto. Hemos generado una expectativa y cuando no se cumple, nos enfadamos, nos cabreamos, porque las expectativas nos generan sufrimiento. Hay que tenerlo en cuenta, eso ya lo hemos hablado. Las expectativas nos generan sufrimiento. Siempre, siempre. Las expectativas generan sufrimiento. Y una cosa que hay que tener en cuenta, que las apariencias no engañan. Lo que engañan son las expectativas. Una cosa es estar expectante ante una situación, a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y otra cosa es generar una expectativa ante esa situación. ¿Sí? Generar un pensamiento previo o una conclusión previa y al final que eso no ocurra y ya nuestro terrorista interior, nuestro Estado Islámico interior ha dado por hecho que lo que hemos pensado es lo que tenía que ocurrir. Y cuando no ocurre, nos decepcionamos, nos frustramos, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque hemos generado una expectativa. Entonces, retomamos dentro de la aserción positiva, de la asertividad, esa parte positiva de la asertividad, tenemos también otra de las conductas que es expresar afecto positivo. Me gustas, te quiero, te amo, me quiero, me amo, me gusto. ¿Cuántas veces lo decimos a los demás y no somos capaces de decírnoslo o de decírnoslo a nosotros mismos? Me gusto, me quiero. Esta noche os propongo una actividad, que cada uno de vosotros, cuando entréis al baño, os pongáis delante del espejo y con una sonrisa os miréis fijamente a los ojos en el espejo y os digáis en voz alta: te quiero, me amo. A ver quién es capaz de hacerlo. Ya veréis cómo aquí se genera una resistencia. Interesante. Ahora vamos a pasar, ¿sí? Hemos estado hablando de la aserción positiva, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de las conductas que se generan en la aserción negativa, ¿vale? Por ejemplo, decir que no. No me apetece hoy ir al cine. Es una conducta asertiva negativa para generar una negación, ¿vale? Otro ejemplo sería, lo siento, no me gusta dejar mi coche a otras personas. ¿Creéis que si alguien os pide que le dejéis el coche y se lo decís de esta manera, se va a enfadar? Es lo mismo decir, no te voy a dejar el coche. Yo mi coche no se lo dejo a nadie. Ah, lo siento, pero no me gusta dejar mi coche o dejar el coche a otras personas. Ir pensándolo, siempre os digo que al principio de la charla, ¿no? Siempre os digo que no os creáis nada de lo que yo os digo, sino que lo vayáis pensando y os vayáis sintiendo. ¿Cómo vais sintiendo conforme vais analizando esta información que yo os voy aportando, estas herramientas que yo os voy transmitiendo, ¿sí? Otra de las conductas tales, otra de las conductas dentro de la aserción negativa sería expresar sentimientos negativos, como por ejemplo, me duele cuando te comportas así. ¿Cuántas veces o cómo de habitual
utilizáis eso, ¿no? De me duele cuando te comportas así. Seguro que muchos de vosotros utilizáis una frase muy típica que es la culpa la tienes tú. Nadie tiene la culpa de nada. En todo caso, tendrás responsabilidad. Sin embargo, la culpa es rabia hacia uno mismo. La culpa es un concepto judicial y religioso. Ahora bien, emocionalmente, la culpa es rabia hacia uno mismo. Cuando tú sientes culpa es porque estás enfadado contigo. Y eso os lo puedo decir porque es algo que en todas las sesiones, y os digo, en todas las sesiones que trabajamos a través de Hemoconciencia, la mayor parte de emociones que limpiamos son rabia hacia nosotros mismos, esa culpa. Sí. Otro de las formas que podemos expresar, de las que podemos expresar, ¿no? Sentimientos negativos es me siento decepcionado o me siento decepcionada por esto, por aquello, por la forma en que tú has actuado. Ahora, ¿me has decepcionado? ¿Cómo haces sentir al otro? Como es un ataque, ¿verdad? Me has decepcionado. Me tienes decepcionada. Cuando realmente quien se decepciona es uno mismo. Ya hemos hablado más de una vez en otras conexiones que todo lo que me hace sentir mal lo creo yo a través de mi mente inconsciente o de la parte inconsciente de mi mente o de la parte inconsciente de mi cerebro. Todo lo que me hace sentir mal lo creo yo a través de mi mente inconsciente. Eso es una pauta, es una directriz que si lo tenéis en cuenta todos los días, si la interiorizáis, todo lo que me hace sentir mal lo genero yo a través de mi mente inconsciente. El otro día, bueno, hace muchos años, pero el otro día me lo refrescaba alguien por ahí que la calidad de tu vida va a depender de la calidad de tus pensamientos, de cómo tú te hables a ti mismo, de cómo tú te relaciones intrapersonalmente y con las otras personas, ¿no? Todo depende de nosotros, de cuál sea nuestra creencia, de cuál sea nuestro libro de la ley, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿sí? Y todo esto viene de una base de nuestros sentimientos generados en la infancia, de cuál es la información que llevamos incorporada, etcétera, etcétera. No me voy a meter otra vez en esto, que lo hemos hablado durante varios días ya, ¿no? Todo lo que la influencia de nuestra infancia, en cómo nos repercute ahora de esas heridas emocionales que generan las corazas y que generan las máscaras y así por ello, o dependiendo de lo vivido, dependiendo de lo que llevemos cada uno incorporado, de nuestra herida emocional y de las máscaras que hayamos generado, así vamos a relacionarnos tanto con nosotros mismos como con los demás en nuestra vida, ¿sí? Otra conducta asertiva negativa, ¿vale? Es admitir críticas. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de admitir una crítica o de una opinión constructiva? No lo vamos a llamar, o podemos dejar de llamarlo crítica y podemos llamarlo una opinión constructiva. Podemos utilizar la frase, por ejemplo, o la expresión, por ejemplo, de háblame más de eso que te ha molestado. Eso que te ha molestado, háblame más de ello. Dame más información para yo poder analizar dónde estás tú y dónde estoy yo en esta vinculación, ¿no? En ese proceso comunicativo o en ese proceso emocional, ¿no? Que estamos viviendo o que hemos vivido y que a lo mejor lo tenemos ahí enquistado o que se nos ha enquistado o que nos ha generado un malestar, un malentendido, ¿sí? Otra conducta asertiva negativa puede ser pedir un cambio, ¿sí? Por ejemplo, me gustaría que cuando te exprese mis sentimientos, me miraras a los ojos para sentir que estás escuchándome. Mírame cuando te hablo. Agresivo, ¿no? Eso ahora lo vamos a hablar. Lo vamos a explicar después. Esa parte de la agresividad, ¿sí? Y otra conducta asertiva, ¿sí?
negativa, hemos hablado antes de las positivas, ahora de las negativas, podría ser expresar opiniones impopulares. Desde nuestro sistema de creencias, ¿vale? Que hemos tenido hace la semana pasada, la Semana Santa, y entiendo que hay personas que son muy cofrades, otros que son muy religiosos, hay otros que se mantienen al margen y otros que critican ciertas cosas, ¿no? Entonces eso puede generar cierto conflicto, cierto malestar. Y para expresar nuestra opinión sin generar un conflicto, ¿vale? No tenemos que dirigirnos a yo no creo o lo que tú crees es mentira. La Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Eso es mentira. Todo eso no sirve de nada, sino o Dios no existe. Podemos opinar, podemos dar una opinión, ¿vale? Que se quede neutra, pero nosotros, sin embargo, nosotros sí estamos expresando lo que sentimos, ¿vale? Y algo sí podría ser la expresión, algo así como, yo es que no creo que exista un Dios, ni tu Dios, ni el Buda, ni Mahoma, ni Alá, ni... Yo es que no creo que exista ningún Dios o un Dios. Esas son las 5 conductas de aserción negativa desde las que nosotros trabajamos, ¿no? Decir que no, expresar sentimientos negativos, admitir la crítica, pedir un cambio y expresar opiniones impopulares. Son 5 formas de relacionarse con los demás que nos permiten expresarnos de manera libre y tranquila, sin embargo, no nos van a generar ningún tipo de conflicto. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una paradita, vamos a recordar tranquilamente ahora mismo, ¿vale? Siempre hablamos de la respiración es esencial, la respiración es fundamental y aquí estamos para aportaros herramientas y también para que en la parte práctica os sintáis mejor. Siempre me gusta, desde que inicié estas conversaciones con vosotros, estas conexiones, ¿no? Esta pedagogía para el bienestar, siempre me gusta hacer paradas e incorporar, pues, esos pequeños tips, ¿vale? Esa pequeña herramienta, siempre hablo de la respiración. Estos días atrás incorporaba la respiración de 1 minuto, que la podéis encontrar en internet, de cómo meditar en 1 minuto, de Martin Boronson, hacer un ejercicio de respiración consciente. Y ahora lo que vamos a hacer es pararnos 1 minutito, 2 a lo sumo, y vamos a hacer una respiración de manera consciente, ¿sí? Entonces os voy a pedir que os acomodéis, que os sentéis cómodos, ¿vale? Que cerréis los ojos, cada uno que lo quiera hacer, que lo haga, y el que no, pues se mantiene expectante o se relaja con la música y decida hacer lo que le apetezca. Yo os invito a cerrar los ojos, a apoyar bien los pies en el suelo, las manos en el regazo, cerramos los ojos y empezamos a respirar profundamente atendiendo a la respiración, ¿sí? Atendemos a la respiración, incorporamos una sonrisa, ¿vale? Al principio va a ser forzada y después vamos a sentir que a partir de la 5ª o 6ª respiración la boca empieza a relajarse, ¿vale? Musculatura bocinadora, al contraerla, ¿vale? Hace que nuestra musculatura orbicular del ojo se contraiga también y active el lóbulo prefrontal izquierdo, activando la zona del sentir, de la gestión de los sentimientos, de la gestión de las emociones. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a incorporar una sonrisa un poquito forzada al principio y vamos a hacer 10 respiraciones profundas. ¿Sí? ¿Me acompañáis? Venga, vamos a hacerlo. Tened en cuenta que si al exhalar, al soltar el aire, hacéis un ruido, un zumbido, ¿vale? Eso va a hacer que estéis más atentos a la respiración. Si en algún momento os vais con algún pensamiento, no preocuparos. Suele ocurrir. En el momento que os deis cuenta, volvéis a la respiración y seguís respirando profundamente. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Recordad, 10 respiraciones profundas. Sonrisa. Empezamos.
vamos volviendo aquí de manera tranquila, relajada, abriendo los ojos, tomando conciencia en el lugar en el que estamos. Seguramente estaremos un poquito mareados. Ahora sería interesante atender a nuestras sensaciones corporales, cómo nos sentimos ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Os sentís igual que hace 3 minutillos? Es sencillo, ¿verdad? Respirar profundamente, sonrisa agradable, atención a la respiración y 2 segunditos entre la inspiración o la inhalación y la exhalación. ¿De acuerdo? Si hacemos ruido, atendemos a la respiración, atendemos a la exhalación. Eso hace que estemos más concentrados. Si nos vamos en algún momento, cuando nos demos cuenta, volvemos agradablemente a nuestra sensación corporal y a nuestra respiración. ¿Sí? No trataros con amor y con agradabilidad. Es interesante. Es normal que os vayáis, que se os cruce un pensamiento. Volved otra vez de manera tranquila y agradable. ¿Sí? Bueno, continuamos. Estábamos con la aserción negativa, ¿vale? Con esas conductas, ya habíamos hablado de 5, decir que no, expresarse los sentimientos negativos, admitir las críticas, pedir un cambio o pedir algún cambio y expresar opiniones impopulares, ¿sí? Es importante poner en práctica, pues, una serie de habilidades o estas habilidades asertivas, ¿vale? Para poder llevar a cabo estos comportamientos con éxito. Es fundamental. De tal modo que con ello, pues al final voy a respetar mis derechos y el respeto a los derechos de los demás, ¿sí? Ahora vamos a hablar, ¿vale?, de las conductas tanto pasivas como agresivas. ¿Ok? Hemos hablado de la conducta asertiva y ahora vienen las otras 2 conductas dentro de ese triángulo, ¿sí? De los vértices de ese triángulo que estábamos hablando, que era el asertivo arriba, el pasivo y el agresivo. Dentro de la conducta pasiva, ¿vale?, la persona que funciona desde esa pasividad, pues siempre deja a un lado sus derechos y antepone siempre los derechos de los demás. ¿Qué ocurre con eso? Pues que lo hace para evitar pasar un mal rato o para evitar generar algún tipo de confrontación. Entonces, eso, a la postre, impide expresar de manera honesta y de manera directa o de manera real nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras emociones. Y se hace, pues, de una forma que puede llegar a ser autoderrotista, ¿sí? Si os paráis un momentito a pensar, si conocéis a alguna persona que trabaje desde esa conducta, desde esa conducta pasiva, si lo pensáis o lo tenéis en cuenta a partir de ahora, ¿vale?, esa persona va a expresarse de manera autoderrotista, con disculpa, sin convicción, ¿vale? Y el mensaje que se comunica, ¿vale?, no es otro que aquel que dice que tus opiniones, tus sentimientos, tus pensamientos son más importantes que los míos y valen más. ¿Conocéis a alguien que funcione así? Lo que tú quieras, yo lo acato. Importa más lo tuyo que lo mío. ¿Conocéis a personas con este tipo de conductas pasivas? ¿Os reconocéis alguno en este tipo o actuando de esa manera? ¿Así? ¿De esa manera pasiva? Además, hay una serie de reacciones físicas, ¿no?, que acompañan también a la conducta pasiva.
que son bajar la mirada, ¿no? Cuando estamos hablando o relacionándonos con personas que tienen esa conducta pasiva, bajan la mirada, tienen una voz vacilante, una voz que, bueno, que sube, sube un poquito, baja, que no se expresan de una manera directa, que no entendemos muy bien y tenemos que atender un poco más como, perdona, ¿qué estás diciendo? Movimientos corporales nerviosos o inapropiados en ese momento. También en la persona pasiva, ¿vale? Hay que tener en cuenta que se siente incomprendida. La persona pasiva, claro, al no expresar lo que siente, ¿vale? Intenta o lo hace con el fin de complacer los derechos o complacer a los demás, ¿no? Habría que examinar, valorar, identificar desde dónde trabaja esa persona, ¿no? Desde qué emoción es la que se está moviendo, qué emoción es la que mueve a esa persona, ¿vale? Esa persona, pues, como estaba diciendo, se puede sentir incomprendida, manipulada, con mucho sentimiento de culpa, no expresa, y eso hace que se enfade consigo misma. Como antes hemos dicho, el sentimiento de culpa puede ser constante. Suelen ser personas también que funcionan con depresión, con baja autoestima, ¿vale? Y la sensación, pues, de nosotros, hablamos desde la posición de interlocutor, ¿no? La sensación de nosotros puede ser que no sabemos si nos estamos aprovechando de esa persona o que la persona no está diciendo realmente lo que quiere decir, ¿vale? Y entonces podemos sentirnos cargados de cierta responsabilidad, ¿no? Sentirnos responsables, incluso sentirnos mal por eso, ¿no? Porque podemos llegar a creer que tenemos una responsabilidad o que nos ha hecho responsables de tomar nosotros las decisiones, ¿sí? Nos hace responsable la persona que trabaja desde la conducta o que funciona de manera pasiva, nos puede generar eso, ¿no? El sentirnos a nosotros, el no hacernos, sino, el nosotros sentirnos mal por cómo esa persona está funcionando, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otra paradita. Ya sabéis que me gusta muchísimo hacer paradas. Y ahora vamos a hacer otra vez la respiración, pero ahora vamos a hacerla para atender alguna sensación física. Ahora vamos a trabajar, ya lo trabajamos en la otra conexión, en Pedagogía para el Bienestar 4, y ahora lo vamos a hacer para trabajar de nuevo la conciencia emocional. Nos vamos a parar un momentito y vamos a atender nuestra sensación física, ¿sí? ¿Ok? Vamos a hacer un escaneado, vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer un escaneado de nuestro cuerpo y vamos a percibir y vamos a atender cómo nos estamos sintiendo en este momento, cómo nos sentimos ahora mismo, ¿sí? Donde tenemos algún tipo de malestar, alguna sensación física desagradable y la vamos a identificar. La vamos a identificar, le vamos a dar una forma que estoy sintiendo en este momento, dónde lo estoy sintiendo, qué intensidad tiene y con qué emoción me conecto cuando atiendo a esa sensación física, ¿sí? Lo vamos a hacer un momentito, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundamente 3 veces y vamos a atender a la sensación física desagradable. Si tenemos varias, nos vamos a concentrar o nos vamos a centrar en la que mayor intensidad tenga o en la que mayor sensación desagradable nos genere. A la vez que puede ser un pensamiento o un sentimiento que nos venga en este momento. Vamos a atenderlo, cerramos los ojos, respiramos profundamente 3 veces y atendemos a la sensación física, atendemos a nuestro cuerpo. Identificamos en alguna zona desde nuestra garganta hasta nuestro pubis, en toda la zona visceral, ahí es donde se reflejan todas nuestras emociones. Ahí es donde se generan o donde tenemos el reflejo de todos nuestros somáticos. ¿Sí? Es la zona somática por excelencia. Los dolores de espalda, los dolores de cuello, los dolores de codo, los dolores de pierna, no son otra cosa que reflejos dolorosos de alguna víscera o de algún órgano que está en disfunción. Cuando nosotros nos sentimos mal, cuando tenemos algún dolor, el origen está siempre en un órgano
o en una víscera. Y ese órgano o esa víscera siempre tiene una relación emocional. Hígado con la ira reprimida, crispación, vesícula biliar con la amargura, estómago, bazo, páncreas con el exceso de preocupación, intestino delgado con la incapaz de decir no a la demanda de los demás, etcétera, etcétera. Riñón, miedo existencial, ¿vale? Pulmón, tristeza. Cuando hay una falta o una reducción de la alegría, también el corazón se afecta, genera una cierta disfunción y nos genera en la espalda ciertas zonas reflejas. Todo lo que nos ocurre en nuestro organismo es un reflejo de algo que no está funcionando bien dentro de nosotros. Y si no funciona bien es porque hay una emoción que lo sostiene. ¿Sí? Bueno, pues vamos a centrarnos, vamos a hacer 3 respiraciones profundas, vamos a retomarlo y vamos a escanearnos a ver dónde tenemos esa sensación. Recordad, dónde lo siento, qué estoy sintiendo, qué forma tiene, qué tipo de sensación es la que tengo, qué intensidad y qué emoción o con qué emoción nos conecta. Venga, 3 respiraciones, vamos a ello. Muy bien, volvemos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué tal os sentís? ¿Bien? ¿Habéis percibido la sensación física? ¿Habéis identificado dónde lo sentís? ¿Le habéis dado una forma a esa sensación? ¿Qué tipo de sensación es? ¿Le habéis puesto una intensidad? ¿Habéis sido capaces de identificar con qué emoción os conecta o qué emoción o con qué sentimiento? Pues si ahora o después lo recordáis y lo practicáis, la respiración, las 10 respiraciones atendiendo a esa sensación física, ¿vale? Cuando atendáis a esa sensación física, si hacéis 10 respiraciones de manera consciente, cuando volváis a escanearos, vais a sentir o vais a percibir que la sensación o se reduce en intensidad o cambia. Practicarlo. Os recomiendo que lo practiquéis. Funciona muy, muy bien. Seguramente aquí, de las personas que he conectadas, alguna que otra lo está practicando y si sois tan amables de poner un feedback en el chat para aquellos que son nuevos y no conocen las técnicas, os lo agradecería. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a retomar lo que estábamos antes. Estábamos hablando de la conducta pasiva y ahora vamos a hablar de la conducta agresiva. ¿Sí? Conducta asertiva, conducta pasiva, conducta agresiva. ¿Sí? El triángulo de las conductas, de cómo nos relacionamos, de cómo podemos relacionarnos con los demás. Bueno, pues dentro de la conducta agresiva, pues tenemos que tener en cuenta que es totalmente contraria a la pasiva. O sea, ¿qué quiere decir con esto? La persona antepone y defiende sus derechos de una manera ofensiva, deshonesta, manipulativa o inapropiada. Seguro que conocéis a alguien que funciona de esa manera. O incluso algunos de vosotros podéis identificar en algunos momentos de vuestra vida que funcionáis así. ¿Sí? Mis opiniones, mis sentimientos, mis pensamientos, cuentan más que los tuyos. Es más importante lo mío que lo tuyo. Yo soy superior a ti, ¿sí? ¿Os acordáis el otro día que os hablaba de las necesidades del ego? ¿Vale? Os la voy a recordar. Necesidades del ego. Estas que están aquí son maravillosas. Primera regla del ego, necesito culpar a alguien o algo. Primera regla del ego, la culpa está fuera de mí, ¿sí? Cuando señalo a alguien, ¿sí? Si señalo a alguien, tengo un dedo que lo señala y 3 dedos que me señalan a mí. Tenerlo en cuenta eso. Necesito llevar razón. Necesito que me entiendan. Necesito que las cosas sean como yo quiera,
Lo necesito ya y necesito a alguien o a algo para ser feliz. ¿Os suena de algo alguna de esas? ¿Funcionáis alguno a través de alguna de esas necesidades? Y luego están, pues, las frases preferidas del ego, del terrorista, de ese Estado Islámico que tenemos aquí en nuestra mente. Eso es muy difícil o muy complicado. No puedo hacer nada o no soy capaz. Eso me llevaría muchísimo tiempo. Eso es imposible. Es un problema. Y lo he intentado y no me funciona. ¿Quién se identifica con alguna de esas maneras, de esas formas de funcionar? Bueno, continuamos. El agresivo. El agresivo trata de alcanzar su victoria a través de la dominación, usando técnicas de degradación, de humillación, de manipulación, etcétera, ¿no? Y todo eso lo acompaña, todas esas manifestaciones verbales, ¿no? Las acompaña con una mirada agresiva, fija, ¿no? Fija, desafiante, aumenta el volumen de la voz, ¿no? Nos grita, se nos pone, con gestos y posturas de amenaza. ¿Quién no ha vivido en algún momento de su vida alguna situación así? Seguro que todos vosotros o lo habéis vivido o lo habéis desarrollado una conducta agresiva o de manera agresiva. Que no es que seáis agresivos. He puesto antes lo de agresivo, pero no es que seáis agresivos. Todos somos amor. Depende de nuestro sistema de creencias, depende de cómo nos sintamos en cada momento, depende de cómo filtremos la información, depende de nuestro estado emocional interno, depende de nuestras circunstancias. Pues vamos a actuar de una manera o de otra, dependiendo de nuestro libro de la ley o de qué página tengamos abierta en cada momento de ese libro interno, ¿no? De ese libro interior. Perdón. No somos agresivos, funcionamos desde la agresividad. Todos somos amor y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que funcionar y hay que ser asertivos. Hay que funcionar desde la asertividad, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? El agresivo, entre comillas, el que funciona desde la agresividad, ¿vale? La persona que constantemente funciona desde la agresividad, al final va a tener una serie de consecuencias cuando mantiene esta conducta, ¿no? A corto plazo va a tener tantas consecuencias como positivas como negativas. La positiva, pues que consigue sus propósitos. ¿Cómo? Anulando los derechos de los demás. ¿Sí? Anulando los derechos de los demás, consigo mi propósito. ¿Cómo? Pues utilizando la dominación, utilizando técnicas de degradación, la humillación, la manipulación, la mirada agresiva, fija, desafiante, aumento del volumen de la voz, gestos y posturas de amenaza. A corto plazo, consecuencia positiva. A corto plazo, también va a conseguir negativa, que la persona puede experimentar sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque en el momento que la situación se termina y el inconsciente o el ego o el terrorista o el ISIS se relaja un poco, ya he conseguido aquello que quería. He generado culpa en el otro, he generado malestar en el otro, he degradado al otro. Automáticamente el ego reduce su intensidad de activación y emerge el ser. Y empezamos a pensar, empezamos a sentir, empezamos a tener sensaciones y sentimientos de culpabilidad. Y automáticamente se vuelve a reactivar el ISIS o el terrorista islámico que tenemos todos ahí. O el mono, ¿vale? El mono que va tocando y que va de rama en rama, activando todos esos pensamientos y a la postre sentimientos, emociones desagradables o no adaptativas, ¿no? En definitiva, y a largo plazo, las consecuencias suelen ser siempre negativas, ¿no? De la persona que funciona desde la posición de agresividad. Suelen ser siempre... ¿Por qué? Porque van acumulando muchísima tensión, van acumulando tensión interna, ¿vale? Todas esas formas, todas esas conductas que hemos hablado antes de la persona que desarrolla la persona agresiva, eso genera tensión internamente. Nuestro
chupito de cianuro nos lo estamos tomando constantemente, estamos constantemente conectados con el malestar interior, ¿vale? Estamos constantemente activándolo. Más de los 90 segundos, de la manera natural, de la química de nuestro cuerpo, que se activa en alguna situación concreta, ¿no? Hablábamos del miedo, de las reacciones del miedo, que activa una serie de glándulas que hacen que se genere una serie de hormonas y que esas hormonas tienen un efecto en nuestro cuerpo de aproximadamente unos 90 segundos, 90, 100 segundos, 2 minutos a lo sumo, ¿no? Y luego, si somos capaces de pararnos, de enfocarlo y de observarnos, trabajamos y somos capaces de eliminar, ¿vale? Pues ese remanente de malestar, ¿no? Ahora, no podemos hacerlo durante esos 90 segundos. Esos 90 segundos son sí o sí. La química del cuerpo produce una reacción interna, una serie de sensaciones físicas y en el momento que somos capaces de enfocar el pensamiento después de esos 90 100 segundos y trabajar y gestionarlo, automáticamente el pensamiento en bucle lo cortamos y esa química del cuerpo, ¡pam!, ya el cuerpo la sintetiza, nuestro cuerpo la sintetiza y automáticamente su efecto se va reduciendo paulatinamente. ¿Qué ocurre? Que si damos rienda suelta a nuestro pensamiento, vamos a estar constantemente posicionándonos en el pasado y en el futuro. Lo que hablamos el otro día, no atender al momento actual, no atender al momento presente. Dejamos de aceptar lo que está ocurriendo en este momento. Si aceptamos que nos sentimos mal por 90 segundos, pues aceptamos que nos sentimos mal por 90 segundos. Y todo eso implica trabajarse todos los días, trabajar las respiraciones, trabajar la conciencia emocional, trabajar el enfoque. Cuando estamos desenfocados, estamos aturdidos y todo ese aturdimiento nos genera una crispación interna. Entonces, hablábamos que la persona que funciona de manera agresiva, pues las consecuencias son sentir o tener tensiones a nivel interno, ¿vale? Y además, pues, en sus relaciones con los demás, pues las va a ver afectadas. ¿Por qué? Porque va a generar tensión para los demás y los demás van a generar o les va a generar un rencor hacia él por parte de todos ellos, ¿no? De todos ellos con los que se relaciona de manera agresiva. Eso es así. Entonces, haciendo una pequeña digamos, sí, hablando en conjunto, haciendo una pequeña reflexión ya de todo esto, ¿no? Ahora sí me voy a coger, tengo aquí que coger mi papelito, ¿vale? Ahora sí voy a leer un poquito más que antes y voy a daros ciertos ejemplos, ¿vale? De respuestas de tipo asertivo, de respuestas pasivas, de respuestas agresivas, ¿vale? A nivel verbal, a nivel no verbal y las consecuencias, ¿vale? Voy a extender un poquito más esa información del final. Luego, pues, para gestionar y para trabajar todo esto hay una serie de técnicas, una serie de informaciones, una serie de pautas, que eso aquí no lo puedo explicar porque eso está incorporado dentro de los talleres de pedagogía para el bienestar, ¿no? Uno de los talleres, pues, es trabajar la asertividad y la escucha activa, que esa será otra de las partes que hablaremos en las siguientes conexiones, ¿no? La escucha activa es fundamental. No es lo mismo oír que escuchar, pero eso es otro día, otra historia. Bueno, pues voy a ello. Dentro de la respuesta asertiva, ¿vale? Respuesta asertiva, respuesta pasiva, respuesta agresiva. Dentro de la respuesta asertiva, a nivel verbal, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos responder, me siento mal cuando tú te comportas de manera inadecuada. Pero eso es una percepción mía. No estoy diciéndole al otro, me haces sentir mal, ¿sí? Una respuesta pasiva, ¿vale? A nivel verbal sería, por ejemplo, oye, vamos a ir a hacer... oye, ¿me haces un favor? Y aunque no tengamos tiempo, pues la persona, por complacer al otro, pues no me importa, ¿vale? Pues lo que tú prefieras, bueno, ¿sí? Y dentro de la respuesta agresiva, ¿vale? A nivel verbal, está siempre el por tu culpa, más te vale, críticas en segunda persona, eres pareces, etcétera, ¿no? Deberías, la invalidación de los sentimientos del otro,
Todo eso serían ejemplos a nivel verbal de las respuestas agresivas. Luego, a nivel no verbal, pues la respuesta asertiva, ¿vale? Una persona que trabaje desde o que funcione con una conducta o a través de una conducta asertiva, ¿vale? Mantendría la mirada, el tono de voz sería firme, pero no sería elevado. La postura corporal sería erecta, sin embargo, no en tensión, erecta, relajada. Una mirada directa, ¿sí? Mirar a los ojos de manera directa cuando nos están hablando. Movimientos corporales serenos, asentimiento a los argumentos de los demás, sentir con la cabeza, asentir verbalmente, ¿sí? Ajá, vale. Dentro de la respuesta pasiva a nivel no verbal, pues sería desviar la mirada, titubear, bajar el tono de voz cuando estamos expresando algo, una postura corporal de indefensión, ¿no? La expresión facial de miedo o duda, movimientos corporales nerviosos o inapropiados, también, ¿no? Inquietud, ¿no? Toda la inquietud viene del miedo, de la inseguridad viene del miedo, el miedo viene de no amarse a uno mismo, genera un vacío y ahí se genera el miedo. Y la respuesta agresiva a nivel no verbal sería una mirada fija, agresiva, amenazante, un tono de voz elevado, una postura corporal tensa, los gestos enérgicos, amenazantes, actitud de enfrentamiento y un habla rápida. Eso sería la consecuencia, la respuesta a nivel no verbal, ¿no? Las respuestas, digamos, corporales, ¿no? Y luego están las consecuencias dentro de la respuesta asertiva. A corto plazo, la persona puede recibir crítica, sobre todo si la otra persona usa un estilo de respuesta agresivo e incluso ser tachado de egoísta e incomprensivo. Pero eso es cuando el otro o la otra persona está funcionando desde la conducta agresiva, ¿sí? Cuando funciona desde la conducta agresiva, el otro intenta manipularnos, intenta hacernos sentirnos mal y nos puede juzgar o nos puede tachar, pues eso, de egoísta y de incomprensivo, porque no estamos cumpliendo o porque no estamos aceptando lo que el otro nos quiere imponer, ¿sí? Que es beneficio única y exclusivamente para él. Y a largo plazo, la persona que trabaja desde la asertividad, pues se siente a gusto, bien consigo mismo, puesto que habrá conseguido actuar de acuerdo a sus principios y a sus valores. Las consecuencias a corto plazo de la respuesta o de la persona que actúa desde una conducta pasiva, pues sería evitación de la confrontación o del enfrentamiento y posibles desacuerdos. Eso a corto plazo. Y a largo plazo, sensación de vacío, tristeza, evaluación de sí mismo de manera negativa, dependencia de los demás, desconfianza, impotencia, rencor, falta de control, sensación de ser manipulado, sentirse incomprendido o manipulado, rabia hacia sí mismo o hacia los demás. ¿Sí? Se siente culpable. ¿Ok? Y las consecuencias a corto plazo de la persona que actúa desde una conducta agresiva sería que la persona consigue lo que quiere y eso en ese momento le genera resultados positivos, ¿sí? Que incluyen expresión de las emociones, sentimientos de poder y de superioridad. ¿Qué pasa con todo eso? Que también obtiene resultados negativos como la ira y la ansiedad. Y a largo plazo suelen ser negativos, incluyen culpa, remordimiento, soledad, tensión en las relaciones personales, frustración, pérdida de personas importantes, se sienten rechazados y por eso actúan constantemente desde la conducta agresiva. Funcionan desde el miedo. Y ya hemos hablado muchas veces que el miedo tiene que ver con cómo nos sentimos en nuestra infancia, qué información es la que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestras heridas emocionales, nuestras corazas, nuestras máscaras, etcétera, etcétera. Y por ahí, pues espero haberos incorporado información agradable y que os sirva. Para terminar, me gustaría hacer una técnica, ¿vale? Me gustaría hacer una técnica que es muy sencilla, ¿sí? Es una técnica que trabajamos constantemente en consulta.
con hemoconciencia. Y tiene que ver con la eliminación de los pensamientos o de situaciones o de circunstancias que nos generen malestar. Tiene que ver con el trabajo con la visualización creativa y es muy sencilla, ¿sí? Yo os la voy a explicar. Si queréis hacerla, la podéis hacer los que estáis conectados. Si no, todos aquellos que os incorporéis o veáis el vídeo a posteriori, la podéis realizar, la podéis practicar diariamente. Perdón, la podéis practicar regularmente, diariamente las otras 3. Pero esta en este caso, si la hacéis de la manera adecuada, os va a beneficiar de manera importante. Os invito a que cerréis de nuevo los ojos, ¿vale? Que cerréis los ojos, que os sentéis de manera cómoda, que respiréis profundamente 3 veces. La respiración, como os dais cuenta, insisto mucho en ella, es súper importante. Y que os concentréis, os enfoquéis en vuestro pensamiento, ¿sí? Con los ojos cerrados. Intentéis en este momento, pues, atraer momentos, situaciones, recuerdos desagradables de algún momento de vuestra vida, ¿vale? O de diferentes momentos de vuestra vida. Y que cada vez que venga uno de esos pensamientos, uno de esos recuerdos, una de esas situaciones o circunstancias, os imaginéis que la encapsuláis, ¿vale? La convertís en una bola de cristal de esas que salen de las pitonisas, ¿sí? Que se ven en las películas y se ven en los dibujos animados y ese tipo de cosas, ¿no? Una bola y dentro se ve la imagen, ¿sí? Esto a mí me funciona muy bien todos aquellos. No sé si habéis visto la película del revés, Inside Out, que habla de las emociones, ¿no? De la alegría, de la tristeza. La alegría es la amarilla, la tristeza es la azul, la ira es el rojo, el miedo es el verde, ¿no? Y que cada sentimiento de la niña se generaba una bolita y eso iba a una parte dentro de la estructura, ¿no? de toda aquella estructura, de todo aquel sistema emocional. Cada bolita pues tenía una posición importante, ¿no? Había bolitas que eran más importantes, que estaban dentro de un sistema, digamos, como más hermético, y luego estaban las otras que estaban como las estanterías, ¿no? Y bueno, cuando pasaba la tristeza y las tocaba, pues le transmitía, pues, o las conectaba con eso, con la tristeza. Pues vamos a trabajar nosotros ahora a través de la visualización creativa, que cada pensamiento que nos venga, ¿vale? Lo vamos a incorporar, lo vamos a encapsular en una de esas bolas, en una bola de cristal, ¿vale? Y nos vamos a imaginar a la vez, teniendo los ojos cerrados, nos vamos a imaginar a la vez que cada uno de vosotros que lo ponga como queráis. Yo siempre digo que tenemos una mochila abierta y cada una de esas bolas las vamos incorporando a la mochila, ¿sí? Vamos a ello. Ojos cerrados. Nos concentramos en el pensamiento e intentamos buscar momentos desagradables, recuerdos desagradables, pensamientos desagradables. Conforme van viniendo, los vamos encapsulando en esas bolas y nos vamos imaginando que nuestra mochila está vacía. Incorporamos esas bolas a nuestra mochila. Cada uno tendrá una mochila de dimensiones diferentes. Unos utilizarán una bolsa, otros utilizarán una maleta, otros utilizarán una mochila. Cada uno que utilice lo que quiera. Lo que es importante es que lo visualicéis de manera... que lo visualicéis bien, ¿no? Que lo visualicéis de manera potente. Os siguen llegando sentimientos, os siguen llegando recuerdos, os siguen llegando momentos, los encapsuláis, los seguís metiendo en la mochila. Llegará un momento en que la mochila se llene. Y una vez que lo llenáis, la cerráis y os vais a imaginar, cada uno de vosotros se imagina que empieza a caminar por un sendero y ese sendero
a unos le llevará a lo mejor a un acantilado, a otros le llevará a lo mejor a un pozo, a otro a lo mejor le lleva a una especie de lavadora. Dependiendo de dónde estéis, si os lleva a ese sendero, os lleva a un pozo, abrís la mochila, miráis al pozo, no veis el fondo. Y todas esas bolas las cogéis y volcáis la mochila en ese pozo. Aquellos que hayáis llegado a un acantilado, hacéis lo mismo. Cogéis la mochila, la abrís y tiráis esas bolas por el acantilado. Y vais a ver cómo esas bolas se pierden. Alguno escuchará al fondo cómo las bolas se rompen, cristales. Otros llegaréis a una lavadora enorme, ¿no? Una especie de lavadora. Yo le llamo destructor de experiencias del pasado. Abrís la puerta, metéis las bolas, vaciáis la mochila, metéis las bolas, cerráis la puerta y le dais al botón rojo que tenéis arriba a la derecha. Automáticamente empieza a dar vueltas y empieza a destruir todas esas bolas. Cada uno que se tome el tiempo que quiera. Una vez que las bolas han desaparecido, se enciende una luz verde y ya nos podemos volver. El de acantilado vuelve por el mismo sendero, el del pozo vuelve por el mismo sendero y el de la trituradora vuelve por el mismo sendero. Volvemos otra vez a la posición inicial y volvemos a retomar los pensamientos, situaciones, circunstancias del pasado que nos han generado malestar. Ahora probablemente empiecen a llegar otras diferentes a las de antes. Las encapsulamos y volvemos a meterlas en la mochila. Y una vez que la metemos en la mochila y la tenemos llena, cada uno que se tome su tiempo. Una vez que la tenemos en la mochila y la tenemos llena, con varias de esas bolas, volvemos a reproducir el proceso anterior. Caminamos por el sendero, unos llegarán al acantilado, otros llegarán a ese pozo sin fondo o con un fondo muy profundo y otros llegarán a esa destructora. Los del acantilado que lancen esas bolas al vacío, los del pozo que tiren las bolas hacia el fondo y los de la trituradora que abran la puerta, metan las bolas, le den al botón rojo y esperen a que todas se vayan, se destruyan y se encienda el botoncito verde. Una vez que habéis visualizado, observado, sentido, escuchado que ya las bolas han desaparecido, volvemos otra vez por el mismo sendero a la posición de inicio y repetimos el proceso. Cada uno que lo repita las veces que crea necesario. Cada uno que lo repita hasta que ya no le vuelvan o no le lleguen recuerdos. Y una vez que hemos terminado el proceso, o que ya nos cuesta muchísimo trabajo recordar situaciones, circunstancias, momentos del pasado que nos generen algún tipo de sensación desagradable, volvemos a respirar profundamente 3 veces. Empezamos a mover los deditos de los pies, los dedos de las manos, tomando conciencia de nuestro cuerpo. En la tercera respiración, una vez que vamos exhalando el aire, que vamos sacando el aire, poco a poco vamos volviendo aquí, vamos abriendo los ojos y tomando conciencia del lugar en el que estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís ahora mismo? Ahora os invito a que todos esos recuerdos, sentimientos, todo eso que habéis tirado, que habéis eliminado, que intentéis conectaros con ello. Seguro que hay alguno muy importante que os ha costado un poquito más de trabajo encapsular y tirar. Si habéis conseguido tirarlo, si habéis conseguido eliminar esas bolas, yo os invito a que intentéis conectaros con ello y que seáis capaces de comparar cómo os sentíais antes,
con ese recuerdo, con esa circunstancia y cómo os sentís ahora. Practicadlo. Os recomiendo que lo practiquéis. Bueno, pues vamos a ir terminando hoy. Muchísimas gracias por haberos conectado. Muchísimas gracias por mirarme, ¿no? Por escucharme, por atenderme. Todo esto en beneficio de todos vosotros. Lo hago de manera solidaria. Y bueno, ya sabéis que trabajamos en el espacio Sana Salud, que ahora mismo nos es imposible por la circunstancia actual. Sin embargo, sí, os recuerdo, como os dije al principio, sí estamos trabajando online. Si alguno necesitáis algún tipo de sesión, necesitáis aclarar algo, necesitáis o conocéis a alguien a la cual podamos ayudar, no dudéis en poneros en contacto conmigo. ¿Sí? Estoy disponible para cualquier duda, cualquier circunstancia en la cual os pueda ayudar. La semana que viene, al final esta semana no nos ha dado tiempo preparar todo el tema de los talleres, de los 4 talleres que os estuve comentando de pedagogía para el bienestar. Sin embargo, la semana que viene sí los iniciaremos. Cualquiera de vosotros que estéis interesados, pues os invito a que me contactéis, o si conocéis a alguien que le pueda venir bien todas estas técnicas, muchísimo más ampliadas, muchísimo más directas, muchísima más información. Estaremos encantados de poder aportárosla, ¿no? Como bien digo, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Os mando un abrazo virtual y nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Recordad, 6 de la tarde, pedagogía para el bienestar. 6, ¿sí? Aportaremos más cositas nuevas, más herramientas para que las practiquéis y para que en este retiro espiritual solidario, ¿vale?, lo llevéis mucho mejor. Muchísimas gracias y que paséis buena tarde.